Saludo a todos, el equipo está presentado por Leopoldo Hernández, Porfirio Patistán, Ricardo González y Johnny Sánchez. En este video trataremos sobre la transmisión de señales, que encontramos dos tipos principales, que es guiados y no guiados. Y comenzamos con lo que es guiados. Pues en este encontramos tres importantes tipos de no guiados, como el par trenzado. Encontramos el UTP, que es el más utilizado como en telefonía, televisión, en internet. En el UTP encontramos por categoría, que es la 5, que tiene una velocidad de transferencia de 100 megabits por segundo, así también la frecuencia de transmisión de 100 megahertz. Tenemos la categoría 5E, que es 1000 megabits por segundo en velocidad de transmisión. En frecuencia tenemos 100 megahertz. También encontramos Cat6, que tenemos también 1000 megas por segundo en velocidad de transferencia. En frecuencia encontramos 250 megahertz. Tenemos la categoría 6A, que es por 10.000 megabits por segundo y es más rápido. Tenemos en frecuencia 500 megahertz, pues ya es más rápido, ¿no? También encontramos categoría 7, que es también 10.000 megabits por segundo en velocidad de transferencia. En frecuencia tenemos 600 megahertz, pues es más veloz. También encontramos el 7A, tenemos 10.000 megabits por segundo también en velocidad de transferencia. En frecuencia encontramos por 1000 megahertz, ¿no? Es bastante rápido. Y por último tenemos una categoría 8, que en la actualidad está en la 8. Pues encontramos de 40.000 megabits por segundo en velocidad de transferencia, y en frecuencia tenemos 2000 megahertz. Pues es el UTP. Esta es la categoría. Pues en STP pues tenemos como mejorado del UTP, ya que el UTP sufre más interferencia, es debido a su protección, ¿no? Aislamiento, ¿no? Y el STP tiene más recubrimiento y ya está más protegido, por decir así, los núcleos del, del cable, ¿no? Y tenemos como el tercero el FTP, derivado de estos dos anteriores, como el UTP y el STP. Por decir aquí, ya está más mejorado que los anteriores, tiene más protección y tiene menos interferencia, ¿no? Pues en este par trenzado son estos tres tipos pues más importantes y más usados, ¿no? Y vamos con lo que es el otro tipo. No, aquí tenemos como las ventajas, ¿no? El UTP es lo más barata, banda ancha, depende del calibre también del alambre de cobre, transmisión soporta la tecnología analógica y digital, y como desventaja pues es la interferencia que tiene, ¿no? Y pues en precio, mira, tenemos unos precios aquí recientes. Por 305 metros nos sale a 10.499 el, el cable FTP. Tenemos también la UTP de 305 metros, que nos está saliendo a 13.000, no, a 1.300 pesos. Ok. Y pues vamos en cable coaxial, que pues ya está más protegido. Pues aquí vemos las capas de aislamiento, ¿no? Tenemos el núcleo, mira, y está protegido por este aislamiento, y aquí tenemos una capa de
metálico y hay otro aquí cubierto de protección de plástico, ¿no? Está más protegido que los anteriores, que el UTP, ¿no? Pues como nos está diciendo, aquí tenemos menos interferencia y tiene más velocidad de transmisión a largas distancias, y también es utilizado en televisión, en cables de banda base de internet, pues en otras conexiones, ¿no? Pues en estos cableados, pues vamos en lo que es la transmisión de fibra óptica o óptica, ¿no? Pues aquí nos explicará el compañero Johnny, que esto explicará todo sobre lo que es la transmisión óptica, ¿no? La fibra óptica permite la transmisión de señales luminosas. Las señales luminosas que admiten la frecuencia es muy altas, del orden de gigahertz, pero lo que la velocidad de transmisión de fibra óptica es muy superior a la de los medios de transmisión que utilizan los conductores metálicos. La fibra óptica permite una velocidad de transmisión experimental en laboratorio de sobrepesa de los 5000 gigabytes. El límite práctico es del orden de los gigabytes por segundo. Además, la fibra óptica ofrece una gran fiabilidad, siendo una tasa de error mínima, ya que es insensible a las interferencias electromagnéticas externas. La atenuación en el cable de fibra óptica es menor que en el par trenzado o en coaxial, por lo que la distancia entre repetidores puede ser mayor decenas de kilómetros como mínimo. Una cable de fibra óptica tiene una forma cilíndrica que está formado por tres secciones concéntricas: el núcleo, el revestimiento y la cubierta. El núcleo es la sección más interna, está formado por una o varias fibras muy finas de cristal o plástico. Su diámetro está entre 2 o 125 milímetros de grosor del cabello humano. Cada fibra óptica está rodeada por su propio revestimiento. Se trata de otro cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La separación entre el núcleo y el revestimiento actúa como reflector perfecto confinado. El, el haz de luz que la otra manera le escaparía del núcleo. La capa más externa que envuelve a uno o varios revestimientos es la cubierta que está hecha en plástico y otros metales, que proporcionan protección contra la humedad, aplastamientos y otros peligros. Su peso y diámetro la hace ideal frente a los cables de pares o coaxiales. Normalmente se encuentra instalado en grupos, en forma mangueras, con un núcleo metálico que le sirve de protección, ya que la fibra es muy frágil. Existen varios tipos de fibra óptica que transmiten la luz de diferente forma. Ahí está la fibra monomodo. La fibra monomodo es tan delgada que la luz se transmite en línea recta. Se utiliza normalmente en telefonía y televisión por cable. Y la fibra multimodo de índice discreto escalado. La luz se transmite por el interior del núcleo incidiendo sobre su superficie interna como si se tratara de un espejo. La fibra multimodo de índice gradual, la luz se propaga por el núcleo mediante una refracción gradual. Esto debido a que el núcleo
se constituye con un índice de refracción que va en aumento desde el centro de extremos. Suele tener el mismo diámetro que la fibra multimodo de índice discreto. La luz suele viajar por varios caminos que permiten transmisiones hasta los 500 MHz que utilizan normalmente en redes de área local. El cable de fibra óptica no se puede doblar el exceso porque se puede romper y las conexiones son muy costosas y complicadas. Es difícil realizar una buena conexión donde eviten reflexiones de la señal. Existen tres formas de unir dos cables de fibra óptica utilizando conectores. Cada tramo de fibra viene de fábrica con enchufe en los extremos. Esta forma de conectarlos es muy sencilla, pero adolece una pérdida entre un 10 y un 20% de la luz que circula a través de la conexión. Ahí está realizando en país de forma mecánica. Se realiza un corte cuidadoso del extremo cada tramo y se unen ambos mediante una manga especial que los sujeta en su lugar. Se puede mejorar la alineación hace pasar la luz por la unión de ajustando pequeños ajustes hasta alcanzar su proposición unida a los pares. Los mecánicos sufren de una pérdida de luz en torno al 10%, pudiendo dos extremos que se realice una función de dos tramos para formar una conexión sólida. La fibra monomodo es el tipo de fibra más cara pero con mayor capacidad de transmisión, mientras que las fibras multimodo admiten fuentes de conectores de menor calidad, lo que abarata los costes, aunque ofrecen una menor capacidad de transmisión. La fibra óptica tiene un costo, tiene ventajas como transmisión de datos de alta velocidad, un gran ancho de banda, navegación que por internet 2 millones de bits por segundo y compatibilidad con la tecnología digital y resistencia al calor y frío. Las desventajas es muy cara y fragilidad, dificultad de la reparación de un cable roto. La cable fibra óptica exterior dieléctrico multimodo optrónicos cuyo está en costo de 26.235. Vamos aquí de los no guiados, ya nos va a explicar mi compañero. Bueno, a mí pues me tocó explicar lo que son los medios no guiados. Los medios no guiados han tenido un gran acogedor al ser un buen medio de cubrir grandes distancias hacia cualquier dirección. Su mayor logro se dio desde la conquista del espacio a través de los satélites y su tecnología no para de cambiar. De manera general podemos definir las siguientes características de este tipo de medio. La transmisión y recuperación se realiza por medio de antenas, las cuales deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional o si es omnidireccional la señal se propaga en todas las direcciones. Tenemos la primera señal que es microondas. Las microondas son ondas electromagnéticas de frecuencia muy alta, es decir, con un número elevado de vibración por segundo. Se emplea para transmitir señales telegráficas de alta velocidad y comunicar satélites y las ondas espaciales con la estación de la Tierra. Fueron estudiadas inicial por el científico Heinrich Hertz alrededor del año 1850
57. Tiene la propiedad de existir la molécula de agua, por consiguiente se utilizan las hormonas de microondas para acelerar alimentos que contengan este líquido. Las microondas están sustituidas entre los rayos infrarrojos, cuya frecuencia es mayor, y la onda se radia convencionales. Longitud de ondas aproximadamente desde 1 milímetro hasta 30 centímetros. Las microondas se generan con tubos de electrones especiales como Klystron o el magnetrón, que incorporan resonadores para controlar la frecuencia, o auxiliares o dispositivos desde sólidos espaciales. Microondas terrestres suelen utilizar antenas parabólicas para conexiones a largas distancias. Se utiliza conexiones intermedias de punto a punto entre antenas parabólicas. Suelen utilizar en situaciones de cable coaxial o las fibras ópticas, ya que se necesita menor repetidores y amplificadores, aunque se necesita antenas alineadas. Se usan para transmitir la televisión y voz. La principal causa de la pérdida de la atención debido a la pérdida de aumentan con el cuadro de la distancia, con cable coaxial y el trenzado son logarítmicas. Las interferencias es otro inconveniente de las microondas, ya que al proliferar estos sistemas pueden haber más solapamientos del señal. Tipos de microondas. Las microondas satélites lo que hacen básicamente es retransmitir información. Se usa como enlaces entre dos o más transmisores, receptores terrestres, denominado estación base. El satélite funciona como un espejo sobre la cual la señal rebota. Su principal función es amplificar la señal, corregirla y retransmitirla. Aún más antenas ubicadas en la Tierra. Los satélites geoestacionarias, es decir, permanecen inmóviles para observar ubicaciones en la Tierra, operan en series de frecuencias llamadas transponders. Es importante que los satélites se mantengan en una órbita geoestacionarias, porque lo contrario, esto perdería su alineación con respecto a su antena ubicada en la Tierra. Puede ser usada para proporcionar una comunicación de punto a punto entre dos antenas terrestres alejadas entre sí, o para conectar una estación base transmisora con un conjunto de receptor terrestre. Si dos satélites utilizan la misma banda de frecuencia y se encuentran lo suficientemente próximo, esto podría interferirse mutuamente, por lo que es necesario que esté separado por lo menos 3 grados de desplazamiento angular mediante desde el espacio terrestre. En la banda de 6 a 4 GHz y una separación al menos de 4 grados de 14 a 12 Hz. Por lo tanto, el número máximo de satélites posible está bastante limitado. Las principales aplicaciones de este sistema de microondas pues son usadas en enlaces de televisores, multienlaces telefónicas y general en redes con alta capacidad de canales de información. Las microondas atraviesan fácilmente la ionosfera y son usadas también en
comunicaciones por satélite. La comunicación vía satélite se utiliza también para proporcionar enlaces de punto a punto entre las centrales telefónicas en las redes públicas de telefonía. Finalmente, para la tecnología vía satelital hay una gran cantidad de aplicaciones de gran interés comerciales. Al suministrar el servicio de transmisión vía satelitales pueden dividir la capacidad total disponible usada en series de canales. Las principales difusiones serían difusión de TV, o sea, televisores, redes privados, entre otros. La principal ventaja de las microondas es que no necesita cables, múltiples canales disponibles, amplio ancho de banda. Es capaz de transmitir grandes cantidades de datos de acuerdo con la comunicación de microondas. Sistemas de microondas de radio tienen la capacidad de transmitir grandes cantidades de información debido a su frecuencia más alta, usando repetidores. Un dispositivo recibe una señal, se transmite a través de una antena, la convierte en una señal eléctrica y retransmite para transmitir grandes volúmenes de datos a través de grandes distancias. Sus desventajas sería que sujeta la interferencia electromagnética y de acuerdo con la American Rural en encrucijadas, redes para futuro. Las señales de radio de microondas se ven afectadas por la interferencia electromagnética EIM, es cualquier alternación que se desgrada, obstruye o interrumpe la función de la señal de las microondas. Líneas de división se verá afectadas si cualquier obstáculo, tales como edificios de nueva construcción, están en las camiones, señales de obstrucción por las atmósferas, las microondas sufren de obtención debido a las condiciones atmosféricas. Las torres son caras de construir. Bueno, lo siguiente tendríamos lo que son las distancias cubiertas por enlaces. Las microondas pueden ser incrementadas por el uso de repetidores, como ya dijimos, podemos aumentar la señal utilizando repetidores, que será más económico que utilizar cables, las cuales amplifica y redireccionan las señales. Es importante mencionar que los obstáculos de las señales pueden ser salvados a través de reflectores pasivos, frecuencias de transferencias utilizadas en el sistema de microondas desde 1.850 hasta 1.990 GHz y hasta 10.7 a 11.700 GHz, lo que transmite la información. Concepto de satélites artificiales. Bueno, aquí ya vamos por satélites, como ya mencionamos anteriormente, hablamos de satélite. El concepto de satélite se denomina satélites artificiales a cualquier de los objetos puestos en órbita alrededor de la Tierra con gran variedad de fines científicos, tecnológicos y militares. Los satélites artificiales son naves espaciales fabricadas en la Tierra y enviados a un vehículo de lanzamiento. Un tipo de cohete que envía una carga útil en el espacio exterior. Los satélites artificiales pueden orbitar alrededor del cometa, asteroide, planetas o incluso galaxias tras su vida útil. Los satélites pueden orbitar como basura espacial. El primer satélite artificial, el Sputnik,
fue alrededor por la Unión Soviética del 4 de octubre de 1957. En el año siguiente se lanzó varios científicos de satélites, varios cientos de satélites. El origen de los satélites artificiales es íntimamente ligada al desarrollo de los cohetes que fueron creados primero como arma de larga distancia, después se utilizó para explorar el espacio. Bueno, ahorita tenemos los siguientes temas que sería tipos de satélite. Tenemos bastantes tipos de satélites. Lo primero tenemos el artificial, armas antisatelitales, satélites astronómicas, biosatelitales, satélites de comunicación, satélites miniaturizados, satélites de navegación, satélites de reconocimiento, satélites de observación terrestre, satélite de energía solar, estación de espacio, satélite meteorológicas. Cada uno tiene distintos puntos, como en su nombre lo dice, pues. El uso de satélite artificial sirve como uso militares para realizar llamadas telefónicas, celulares o cualquier parte del mundo en costo del servicio accesible a todos. Son además apropiados para monitorear fenómenos climáticos que ocurren bajo latitudes como huracanes y tifones. Existe además los satélites dedicados a la vigilancia del reconocimiento, fotografía. En la desventaja tendríamos lo que son la demoración de programación, la interferencia y radio y microondas debido a el desviamiento de señales debido a los fenómenos. Las ventajas tendríamos como esto: están perpendiculares sobre la línea del Ecuador, por lo que puede observar distancias, regiones de la Tierra, a dar vueltas en la Tierra a su velocidad, siempre observando las mismas territorios. O sea, significa que el satélite nunca mueve, está en un solo lugar observando, o sea, mueve así, algo así. Y seguimos con otro tema que seguiría. Yo me tocó exponer la de seguir con el siguiente tema, que es la no guiado también, pero con el infrarrojo, medio de transmisión por infrarrojo. El medio de transmisión por infrarrojo es limitado por los espacios, por los obstáculos. El hecho de que la longitud de onda de los rayos infrarrojos sean tan pequeñas que pueden llegar hasta 850 hasta 900 milímetros, que hace tan pequeña porque solo puede recibir señales de una corta distancia. Y hay tipos de señales de punto a punto que solo los teléfonos pueden llegar a tocarse punto a punto, porque si están lejos no hay no hay transferencia de datos. Si están cerca no hay transferencia de datos. También solo tienen una distancia adecuada también para eso del infrarrojo. Hay unos modelos y precios del infrarrojo, que por ejemplo el receptor infrarrojo IRM861S, que es un receptor que recibe señal de máximo de a 3 metros, y también necesita una alimentación de 5 voltios. Ese tiene una receptora y una emisora también del infrarrojo. Eso también utilizan los controles remotos a televisiones, que puedes por lo que decía, el medio de transmisión de infrarrojo es que solo emite una luz transparente, que se puede ver que es visible la luz,
y su transferencia de velocidad de transferencia 960 megabits y 4 megabits por segundo. Y la comunicación inalámbrica entre dispositivos puede requerir un software que garantice su sincronización. Y también tiene un módulo de transceptor para el enlace infrarrojo. Bien, también existe una opción. Se puede contar con unos módulos ya armados que permiten una comunicación bidireccional por infrarrojos. Son unas pequeñas plaquetitas, cosas que se pueden observar en la imagen que está ahí. Y también solo se puede hacer que puede que tenga una distancia corta nada más. Si excede la distancia más allá, ya no puedes. Si hay un pared, ya no interrumpe la señal en ese momento. Y vamos a pasar por otro también que es la medio de comunicación de radiofrecuencia. Dice que la radiofrecuencia emite una señal de una antena. Es como un receptor. Una antena que emite señal y el teléfono lo recibe. Es como, ya no es necesario de cableado que vamos a hacer. Si tenemos una antena, por ejemplo, una antena de Wi-Fi, emite una señal por ondas, por radiofrecuencia o por ondas que emiten la señal por eso. Y el teléfono lo recepta, pero ya no es necesario de cableados, sino por ondas. La radiofrecuencia, las ondas de radio son tipo radiación electromagnética, con longitudes de onda en el espectro electromagnético más largo que la luz infrarroja. ¿Cómo funcionan en esas? Las ondas radio pueden ser creadas de manera natural por el fenómeno naturales, tales como relámpagos y por objeto astronómico. También puede ser generada de manera artificial. Son utilizadas para comunicación de radio fija, móvil o radiodifusora, que como el radio, que emiten señales de una antena y el otro lo recibe como un portátil, ¿ya? Y otro sistema de navegación como el satélite de comunicaciones, redes telemáticas y otras muchas aplicaciones en ella. La transmisión de ondas de radio se propagan desde la frecuencia de 10 kHz, cuya correspondiente a la longitud de onda son desde 100 micrómetros, desde 0,0039 pulgadas hasta 100 kilómetros hasta 62 millas. Como todas las ondas electromagnéticas, las ondas radian viajan a la velocidad de la luz, que es invisible, que no podemos ver ya. La luz de onda. Las ondas radio están generadas por transmisores de radio, son recibidas por el receptor de radio. Por parte, tiene una característica de propagación diferente en esta función de frecuencia. Esto significa que pueden disfrazarse alrededor de obstáculos como montañas, seguir el contorno de la Tierra, ondas de superficie. Las ondas más cortas pueden refractarse en el ionosfera y alcanzar punto más allá del horizonte, mientras que la longitud de ondas muchos más son cortas, se difractan muy pocos y viajan en línea recta. En eso se conoce como la propagación en línea vista, así que las distancias de propagación están en ella. Solo se puede hacer en la radiofrecuencia, y el término es que su velocidad puede llegar a menor de 3 kilohertz a unos 300 gigahertz por segundo, que viaja esos por la onda. Las ondas electromagnéticas están región espectro, se puede transmitir aplicando la corriente alterna en una antena. Y también tenemos un tipo de antena de radiodifusora o radiocomunicación, el dipolo de alta potencia para radio digital, ya sea que el dipolo es una antena elemental utilizada para el sistema de radiodifusión, en gran parte gracias a su diagrama de radiación omnidireccional, normalmente agrupado varios de estos
en configuraciones de array consiguiendo el diagrama de radiación deseado. Una vez que reducimos la potencia de alimentación cada uno de dipolos individuales, para que aquellos casos en todos necesitamos potencias más elevadas, la solución más pasa a aumentar la sección cruzada o superficie de elementos conductores. En esos de radiodifusores hay muchos tipos. Está el dipolo normal. Hay muchos de radiodifusores, como aquí te muestran la imagen, como radio emite una frecuencia, eso puede comunicarnos, mediante eso transmite una señal por ondas que ya es invisible, que no podemos ver, pero nos podemos comunicar con eso. También explicaba como de las antenas de internet, de radiodifusoras o de televisiones, ya es invisible, ya no es necesario tener cableados muchos, sino que solo tener una antena, un receptor para recibir la señal. Por lo general, ¿qué se puede decir? Tipos de transmisiones, por lo que decía, es todo esto medio de comunicación o medio de enlace que se puede hacer en las radiofrecuencias. Eso se puede hacer todo en la medio de transmisiones, en guiadas y no guiadas. Eso fue todo. Gracias.